concluida la exposición breve, pero conteniendo los elementos fundamentales de la teoría que nos permite realizar un diseño en base, utilizando el modelo relacional, vamos a detenernos en la explicación de dos ejercicios muy simples. Ambos son del tipo sintáctico. Quiere decir que no tengo que pensar cuáles son las dependencias funcionales que rigen entre los atributos. Estas se me dan y lo que tengo que hacer es aplicar los algoritmos que ya conocemos, que son los que me van a conducir a formular el diseño de acuerdo con el método de Ullmann. La parte de dependencias funcionales de este esquema es A implica B, CD, CD implica E, AF implica C, CF implica A, BE implica C. La condición, como veis en los conjuntos de dependencias funcionales, no aparece para nada el atributo G. ¿Quiere esto decir que sobra? Pues no, no sobra, seguramente no sobra. Pero lo que pasa es que no está relacionado funcionalmente con ninguno de los atributos presentes en el esquema. Y esto no es tan infrecuente en el mundo real, que un atributo que forma parte de un escenario, de un contexto, pues no tenga vinculación funcional, pero tiene vinculación. Como veremos, vamos a incluirlo luego en el diseño, no pasa nada. El criterio o la condición de diseño es que el resultado esté en tercera forma normal de COD, que sea lossless join, os recuerdo lo que esto significa, y que conserve las dependencias utilizando el algoritmo de Ullmann. La tercera forma normal de COD la vimos en alguna pantalla de las últimas, ¿verdad? De la parte de teoría. Pues es una forma canónica a la que debe de obedecer un diseño bien hecho. Y consiste en que ningún atributo que sea no principal dependa transitivamente de ninguna clave. Atributo no principal es aquel que no forma parte de ninguna clave, no principal o no primario. Los regions se utiliza, no es que me guste mucho utilizar los términos EGLES cuando podría perfectamente traducirse al español, y esto sería propiedad de unión sin pérdida de información. La salida de un algoritmo, el de Ullmann o el que sea, son subesquemas, son relaciones de grado más bajo, pero que van a representar exactamente el mismo universo, la misma información que tenemos en la relación universal. Si la relación universal va a ser sustituida por un conjunto de relaciones de grado más bajo, ¿qué tengo que garantizar? Pues tengo que garantizar que la salida de mi diseño representa el mismo problema, sin pérdida de información. Bueno, a partir de las proyecciones, ¿cómo recuperaría la R? Pues hay un operador del álgebra que es la unión natural. La unión natural pues me permite unir las proyecciones y me debe de dar lo que tenía al principio, si no, pues no tengo un diseño bien hecho. Y diréis, y es que esto no es siempre así, pero es que las proyecciones no son proyecciones de lo que tenía al principio. No me he inventado atributos, no he perdido ningún atributo.
Pues bueno, en general, la unión de las proyecciones, por supuesto que contendría a R, pero puede suceder que la unión natural de las proyecciones, haya tuplas extrañas. Me explico. Tuplas que no existían en R. Si no existen en R, son generadas por el propio proceso de join. Y lo que pasa es que cuando yo hago un diseño, la R no existe. La R es una definición, no se implementa nunca. ¿Cómo yo puedo distinguir si en un diseño tal que la unión de las R's es un superconjunto de R, cómo sé qué tuplas son extrañas, son erróneas? Así a bote pronto simplemente no podría saberlo. Entonces tengo que garantizar a priori en mi diseño que la unión de las R's es R sin más que R1, R2, etcétera, es R, exactamente R. Repito, no puedo comprobarlo si no voy a comprobar los muchísimos casos posibles que se pueden dar. Por tanto, tengo que tener a priori una forma de hacer las cosas que me garantice que estas tuplas no me van a aparecer. Para eso es para lo que el algoritmo de Ullmann, incluye o obliga a incluir la R0 definida sobre la clave calculada. Y decíamos, bueno, si la clave calculada está en alguna de las R, no hace falta añadir nada. Bueno, no vamos a entrar ahora en más explicaciones, que por lo demás son sencillas, pero no está ahora en el ámbito de tiempo de nuestro curso. Si añado R0, por entendernos, las tuplas extrañas que se fueran generando son podadas en el join final. La clave actúa como una tijera que me corta lo que no es cierto. Por supuesto que si ya aparece, insisto, no me hace falta añadirlo. ¿Que preserve las dependencias? Bueno, pues quiere decir, en cada relación, en cada subesquema, resultado del diseño, pues aparecen dependencias, porque decíamos, si recordáis, primer paso, a partir de L, extraer un recubrimiento no redundante, después calcular una clave y ya lo tengo todo. Digo, vuelvo a este recubrimiento no redundante y digo, ¿hay dependencias implicadas por el mismo atributo? Muy bien, pues las sintetizo conjuntamente en un subesquema. Entonces, las dependencias que estoy viendo al final no es que sean equivalentes a las que tenía al principio, es que son el mismo conjunto. Entonces, bueno, pues esta condición, que es muy importante, pero no vamos a progresar más en ella, queda garantizada. El procedimiento de diseño me la garantiza y ya está. Entonces, como vemos, el algoritmo de Code me produce salida en tercera forma normal, con la unión de los less join como propiedad importantísima y con preservación de dependencias, además, que es una condición muy deseable, pero en otros algoritmos no siempre se da. Es lo que es importantísimo en este o en cualquier otro procedimiento, es la propiedad de los less join, porque si la propiedad de los less join no se da, cualquier acceso, cualquier interrogación a la base puede contener, y de hecho así sería en muchos casos, respuestas falsas, sin que yo pueda darme cuenta, porque finalmente pues obtendría conjuntos de valores pertenecientes a los dominios, en el rango de los dominios, etcétera, y ahí estaría. Bueno, pues entonces vamos a pasar a siguiente cuestión, que es ver una solución, o la solución, mejor dicho.
Muy bien, aquí la tenemos. Bueno, pues tenemos un conjunto de dependencias que tenemos ahí. Perdón, esto se me ha ido. A ver. Construimos el conjunto L2 equivalente al dado, pero con implicados simples. Al aplicar proyectividad, tengo el conjunto A implica B, A implica C, A implica D, CD implica E, AF implica C, BE implica C. Hay una dependencia que a la vista, sin hacer más, vemos que es redundante y por tanto la voy a eliminar. Fijaros, tengo que A implica B y un poco más adelante que AF implica C. Pues obviamente puedo prescindir de la F, porque si A implica C, pues AF implica C. Y cualquier cosa que yo le añada, perdón, eso es. Si A implica C, cualquier cosa que yo le añada también va a implicar C. Por tanto, puedo quitar AF implica C. Teniendo entonces un conjunto que podemos llamar L2, que es A implica B, A implica C, A implica D, CD implica E y B implica C. Esto es un paso previo, ¿verdad? Si se ve a la primera una dependencia superflua, pues ya está, se quita, no pasa nada. Que no nos damos cuenta y ahí se queda, ya la eliminaremos. El procedimiento, si no nos equivocamos, nosotros no va a fallar. Siguiente paso es el estudio y eliminación, en su caso, de atributos superfluos en los implicantes compuestos, en los que no tengan más que un atributo no puede sobrar nada. El estudio hay que realizarlo en cada dependencia con más de un atributo en el implicante. En este ejemplo, CD implica E, CF implica A, BE implica C y ya está. Comenzamos. CD implica E. Si D es superfluo, C implica E será cierta. Y es cierta solo si E está contenido en el cierre de C respecto de L2, no siéndolo en caso contrario. Calculo este cierre. Cierre de C respecto de L2 es C. Por tanto, D no es superfluo. En CD implica E. Todo pudiera ser que C fuera superfluo, en cuyo caso D implica E sería una dependencia cierta. Calculo el cierre de D respecto de L2 y obtengo D. Luego, C no es superfluo, en CD implica E. De modo similar, realizamos el estudio de CF implica A y de BE implica C. El resultado que os propongo como ejercicio es idéntico, el procedimiento es idéntico. Nos permite asegurar que en ningún caso voy a encontrarme con dependencias superfluas. Con atributos superfluos. Siguiente paso.
Detectar la existencia de dependencias redundantes, en cuyo caso las eliminamos. Si no nos hubiéramos dado cuenta de la dependencia que eliminamos al principio, no pasa nada. En este paso la eliminaríamos. Pero si al principio, antes de hacer nada, pues redundancias tan obvias, la quito, que puede ser a nivel de dependencia o a nivel de atributo. Si es obvio, lo quito porque limpio un poco ya el conjunto. Para saber si una dependencia es o no es redundante en un conjunto dado, hay que ver si al eliminarla de dicho conjunto se puede deducir de las dependencias que quedan. Para saber si una dependencia es deducible de un conjunto dado, calculamos el cierre de su implicante respecto de dicho conjunto y se comprueba si el implicado está o no está incluido en dicho cierre. En el primer caso hay redundancia y esa dependencia se elimina, y en el segundo caso no. Bueno, pues vamos a ver si A implica D es redundante. Pues calculo el cierre de A respecto del conjunto L2 menos A implica D. Este cierre resulta ser ABC, que no incluye a D. Por tanto, esta dependencia no es redundante. Paso a analizar si CD implica E es redundante. Para ello, calculo el cierre de E menos CD implica E. Perdón, que aquí me faltaría la E, pero ya lo veo. CD, cierre de CD respecto a L2 menos CD implica E. Bueno, pues este cierre resulta ser CD, que no contiene a E, y por tanto no es redundante. Paso a analizar CF implica A, y resulta que CF implica A, cierre de CF respecto de L2 menos CF implica A es CF, tampoco es redundante. Y paso a analizar si B implica C redundante, cierre de B respecto de L2 menos B implica C. Es B, tampoco es redundante. Tengo que L2 es un recubrimiento de L, o sea, un conjunto equivalente a L no redundante. Ya solamente nos queda, para completar todo lo que necesito para el algoritmo de Ullmann, es calcular una clave. Voy a mi conjunto de atributos y mi conjunto de dependencias y tengo conjunto I, atributos que aparecen solo a la izquierda, pues es F. Conjunto D, solo a la derecha, es conjunto vacío. Y D, derecha o izquierda, A, B, C, D y E. Conjunto N, atributos que no forman parte de ninguna dependencia, E. Núcleo del conjunto de claves, o sea, intersección del conjunto de claves. Y unión N, pues FG. El cierre de FG es FG, por tanto, el cierre es clave y tengo que seguir añadiendo atributos procedentes de ID hasta que me encuentre con unidad cuyo cierre sea justamente todo. Bueno, pues a la primera vamos a encontrarlo. FG, que era el núcleo, le añado la AFG. Me calculo el cierre y el cierre de Z1 le llamamos AFG Z1. Su cierre
es A, B, C, D, E, F, G. Esto quiere decir que AFG es una clave. Decimos una clave porque habrá más, pero me basta con el conocimiento de una. Vuelvo a repetir que si el cierre del núcleo fue la clave, pues ahí sí digo, esta es la clave porque es única. Esto digo, es una clave, no sé si hay más o no, pero el algoritmo solo requiere del conocimiento de una. Bueno, pues los subesquemas se obtienen por agrupación de los atributos de las dependencias que van implicadas por lo mismo. Si alguno resultara ser subconjunto, o sea, proyección de otro, lo elimino. Si la clave no está contenida en ninguno, añado R0. ¿Para qué lo añado? Definido sobre la clave. Muy importante. Para garantizar que la unión en sentido natural join, en sentido join de R1 con R2, con R3 y con R4 es R. Si no añado la R0, puesto que AFG no aparece en ninguna, yo esto no lo puedo garantizar. Entonces añado R0 y digo así, R1, unión R2, unión R3, unión R4, unión R0 es sin añadir nada. Y ahora, nada, la sexta página está vacía. O sea que aquí tenemos pues un ejercicio resuelto, ¿verdad? Y ya está. Espero que no haya habido ningún problema con esto. Entonces, vamos a realizar ahora otro ejercicio. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Perdón que esto... Bueno, pues ejercicio segundo. Vamos allá. ¿Qué pasa? Ejercicio segundo. Compartir. Ya. Pues tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a aumentarlo un poquito. Otro ejercicio. La relación universal R de TL, donde la T es A, F, M, N, C, P, J y la L es AFM implica N, AN implica C, JM implica C. Describe un modelo muy simple para seleccionar posibles colaboradores en distintos proyectos entre los estudiantes de un centro. A partir de la relación universal propuesta, diseñar una base de datos relacional destinada a contener los datos requeridos. Este diseño debe de ser lossless join y preservar dependencias, por lo que debe realizarse utilizando el algoritmo de Ullmann. Ya sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad?
Pues vamos con ello. Vamos a ver. T, AFMN, CJ. L, AFM implica N, AN implica C, JM implica C. Lo primero es transformación de L en un conjunto de dependencias equivalente y no redundante, que tenga implicados simples, ya lo son. Estudio y, en su caso, eliminación de atributos superfluos en los implicados. Para ello, vamos eliminando atributos en los implicantes con 2 o más atributos. A continuación, comprobamos si la dependencia resultante es o no es cierta. Si lo es, el atributo es superfluo y lo eliminamos. En caso contrario, no es superfluo. Antes de seguir con el ejercicio, recordatorio teórico. Dado un conjunto de dependencias L, ¿cómo podemos saber si otra dependencia X implica Y no perteneciente a dicho conjunto es deducible de él? Calculamos cierre de X respecto de L. Si Y es un subconjunto de dicho cierre, dicha dependencia se puede deducir de L y no se puede deducir en caso contrario. Bueno, algoritmo para calcular el cierre de un descriptor respecto de un conjunto de dependencias lo tenéis en la pantalla correspondencia y, por cierto, o sea, el PPT que está a vuestra disposición, y también en un resumen de teoría que se llama Fundamentos de Modelo Relacional o Fundamentos de Diseño Relacional. Volviendo al ejercicio, procedemos ahora al estudio y eliminación de posibles atributos superfluos. Por comodidad, numeramos las dependencias. Esto podéis o no hacerlo, es como en el ejercicio anterior no lo hicimos. Vamos con la dependencia primera. Si A es superfluo, Fm implica N es cierta, pero el cierre de Fm respecto de L es Fm, no apareciendo N en dicho cierre, así que A mayúscula, pero en fin, disculpar, no se puede eliminar. Si F es superfluo, AM implica N cierta, cierre de AM respecto de L es AM, N no aparece en dicho cierre, de forma que F no se puede eliminar. A ver, estamos. Perdón. Del mismo modo, procederíamos con las dependencias 2 y 3 y no encontramos en ningún caso atributos superfluos. Tercer paso. Estudio del posible carácter redundante de las dependencias. Una dependencia, repetimos, es redundante en un conjunto al que pertenece si puede eliminarse, ya que es deducible de lo que queda al suprimirla. En nuestro problema empezamos el estudio viendo si uno es redundante, o sea, la quitamos, y entonces nos quedaría AN implica C y JM implica C, y calculamos el cierre de AFM respecto de 2 y 3. Es AFM, donde no aparece N. Por lo tanto, la dependencia 1 no es redundante y no se puede eliminar, y el estudio de 2 y 3 da como resultado que ninguna de ellas es redundante. Cálculo de una clave. Bueno, en la diapositiva también, que luego no chequeé el número, ¿verdad? En la pantalla, dijéramos, del PPT, PDF, lo tenéis, pero ya no sé, es un asunto súper conocido. Y repito, también aparece todo esto en un resumen de teoría, todo lo que teoría que hemos visto, que os
se os adjunta también en el material. Entonces, el universo T es AFMNCJ y los atributos que aparecen en alguna ocasión a la izquierda y solo a la izquierda son AFMJ, en alguna ocasión a la derecha y solo a la derecha es la C, que aparezcan indistintamente en alguna dependencia a la izquierda y o a la derecha es, y el conjunto que he puesto en cursiva para no confundirnos, atributo n, conjunto n de lo que no aparece en ningún lado, es el conjunto vacío. El núcleo Z es la unión de I con N, por tanto es A, F, M y J. Calculo el cierre y el cierre de Z es T. En este caso el núcleo es B y además clave única. Los subesquemas son R1 a F, M, N, R2, ANC, RJ, perdón, R3, JMC, ninguno contiene la clave, añado un nuevo esquema 0, AFMJ, veo que ningún esquema es proyección de otro y que no, por tanto, no hay que suprimir ninguno, ¿verdad? Muy bien, pues ya tenemos los ejercicios de corte sintáctico, pues son un poco tediosos, es aplicar siempre lo mismo, pero la gracia de estos ejercicios, del diseño, es partir de un problema real en donde los atributos tienen su significado y entonces el paso interesante y absolutamente necesario es paso de un universo, digamos, real a una sintaxis, a una representación sintáctica. Representación sintáctica que es símbolos de atributo y conjuntos de dependencias. Esto es lo más interesante y esto es el paso que tiene que hacer el analista antes de introducir su T y su L como entrada de un procedimiento que ejecute estos algoritmos y que me devuelva un resultado. Este es el paso que suele costar un poco más, ¿eh? Y vamos a ver qué más tenemos por ahí. Aquí. Vamos a poner un enunciado más que ahí veréis de ejercicio sintáctico. ¿Qué es este? ¿Verdad? Un cierto sistema caracterizado por el conjunto L de parámetros, etcétera, etcétera, en A, B, C, D, E, F, G y H, pues está caracterizado, es un problema sintáctico por AB implica CDE, AC implica D, D implica EF y DC implica G. Se pide diseñar a partir de R una base de datos relacional equivalente que sea lossless join, preserve las dependencias y por supuesto la salida esté en tercera forma normal de code utilizando el algoritmo de Ullman. Bueno, pues este sencillísimo ejercicio os propongo que los algoritmos tenéis todo y bueno, a lo peor uno puede equivocarse. Vale, me equivoqué al pasar no sé qué algoritmo y tengo el resultado mal. Un ordenador
si esto uno programa el módulo de diseño y hay un procedimiento que me lo realice, pues no se va a equivocar, ¿eh? No se va a equivocar. Yo sí puedo equivocarme al repetir una y mil veces este tipo de ejercicios, pero bueno, no es muy frecuente. Tampoco se proponen ejercicios muy complicados porque es muy fácil, pero el número de atributos y el número de dependencias que hay que verificar, pues se complica un poco. Lo verdaderamente interesante es saber plantear la sintaxis, el modelo así en plan atributo, dependencia, que corresponde a un problemita real. Y veréis, los problemas reales son los que proceden del mundo real. ¿De dónde proceden? De campos muy diversos, del campo de la gestión, del campo científico, del campo que sea. Al final, todo estriba en entender bien lo que uno tiene entre manos y ser capaz de formular estas dependencias. Muchas veces es que el experto que sea me está diciendo qué dependencias tengo que considerar. Esto se da bastante en el campo científico. Pues yo no tengo nada que discutir, recojo lo que el experto me haya dicho. Entonces, esto simplifica además a nivel de ejercicio que uno haga los estudios de atributos superfluos y de dependencias redundantes. ¿Por qué? Porque si un experto me dice que una persona que tiene más de 50 años, que es fumador habitual, será, o sea, más de 50 es un atributo claro numérico, números naturales. Que sea fumador, sí o no, ¿lo es o no lo es? 1, 0. Y que tenga la tensión por encima de no sé qué nivel, pues por encima de, la verdad, no me sé muy bien los valores de tensión normales a cada edad. Supongamos que a más de 50 corresponde de tensión máxima 13. Y otra persona que tenga 13 o más, que sea fuma y que pues tenga más de 50 años, pues es un paciente potencialmente riesgo. Ya está, entonces no tengo que discutir si sobran, si faltan atributos implicantes. Lo recojo como una dependencia y ya está. Y ya está. Entonces implica riesgo y ya está, y ya el experto trabajará con eso. Entonces esto me va a simplificar muchísimo. El primer paso bastante tedioso es la simplificación de un conjunto de dependencias, que es el estudio de atributos superfluos. El estudio de atributos superfluos es mucho más rollo que el estudio de dependencias redundantes. Curiosamente, y es normal, lo que más os suele costar, porque es una herramienta, o sea, es un metalenguaje que uno no está habituado, traducir especificaciones a dependencias. Pero luego va todo coser y cantar, porque resultan conjuntos muy sencillos. Os he preparado un enunciado sintáctico semántico. Vamos a verlo. Bueno, el ejercicio 3, por favor, resolverlo. Y bueno, igual que este año es absolutamente excepcional, desgraciadamente, pero por tema de tiempo, pues nunca será evaluado. No quiero hablar de exámenes ni de nada. Un ejercicio semántico. ¿Por qué? Porque siendo sencillos, en el examen me refiero, siendo muy sencillos, pues resulta que se pierde mucho tiempo, porque los nervios, todo esto, se pierde mucho tiempo en escribir las dependencias. Entonces, ¿para qué vamos a andar con historias? Pues no. Quiero que veáis un ejemplo semántico súper sencillo, pero quitaros el miedo de este tema. Vamos a ver. No, este no es. Ya lo tenía. Perdón. Digo archivos. Disculpar, no es este el que quería. A ver. ¿Y esto? ¿Qué le pasa? Pues algo no estaba bien. Por aquí, un momentito.
Voy a analizar qué tengo aquí. Otra vez. Donde tengo el ejercicio semántico. Vamos a ver. No. A ver. Este sí. Este sí. Bien. Muy bien. Ejercicio de diseño relacional aplicado a un problema real simplificado. Y tan simplificado, pero el ejemplo es real. Lo extraje de una revista especializada de agronomía, ya un poco buscando ejemplos un poco originales que se salgan de la típica aplicación, pues también de alumno, asignatura, nota y todas esas cosas. Algo un poco más distinto y muy fácil, por cierto. Porque va a ser, ahora vamos a ver la solución, el típico caso en donde el experto me da prácticamente al dictado lo que tengo que poner. Los siguientes son datos extraídos de un artículo acerca del cultivo del maíz. Entonces, los parámetros, variables o lo que sea, que consideraba para un estudio mucho más largo, por supuesto, y complicado, acerca del cultivo del maíz eran los siguientes. Porcentaje de nitrógeno en el suelo, porcentaje de fósforo, porcentaje de potasio. El tipo de fertilizante T sub E adecuado depende de los tres porcentajes anteriores y de la variedad de maíz V que se va a cultivar. El clima y el tipo de suelo T sub S determina el grado de humedad del mismo. El grado de humedad y el tipo de suelo junto con la variedad de maíz que se va a cultivar determina el momento adecuado para la siembra, M sub S. Se pide diseñar una base de datos relacional para el problema anterior utilizando el algoritmo de Ullmann. Vamos a leerlo otra vez. El analista va a hablar con el técnico agrónomo, bueno, pues, que está estudiando cosas para mejorar el cultivo del maíz de una cierta variedad o de varias. Y la conclusión que saca el analista, lo primero que escribe no dependencias son, esto se lo han tenido que decir, luego no hay nada que discutir, que el porcentaje de nitrógeno que hay en el suelo, ponemos N, que es el símbolo de nitrógeno además, el porcentaje de fósforo, símbolo P, el porcentaje de potasio, símbolo K, pues nada, pues estos tres porcentajes son importantes. El tipo de fertilizante T sub F, aquí, bueno, pues lo ordenáis como queráis, pero para no confundirme con tipo de suelo o con universo T, pues pongo T sub F, que es adecuado, depende de los tres porcentajes anteriores y de la variedad V que vamos a cultivar, que va a cultivar en el laboratorio o en el campo experimental. El clima C y el tipo de suelo T sub S determinan el grado de humedad H del mismo. Grado de humedad y tipo de suelo junto con la variedad de maíz que se va a cultivar determina el momento adecuado para la siembra M sub S. Se pide diseñar, lo que quieren es una base de datos relacional para este problema, para organizar de forma eficiente los muchísimos datos que tendrán, y vamos a usar el algoritmo de Ullmann, que tiene todas las ventajas y seguridades que hemos utilizado. Claramente, esto es mucho más divertido que a palo seco tener unas dependencias, pero al final vamos a llegar a un conjunto de dependencias, pero
Utilizando la información que me han dado, yo puedo hacer simplificaciones y consideraciones, o bien decir, aquí no tengo nada que simplificar, me han dicho que es así, pues es así. Pero a lo mejor es el analista el que al escribir las dependencias pues ha sobreespecificado alguna y dice, anda, esto es otra. No suele ser el caso. Vamos a ver la solución, veréis que es muy... Eso es. Vamos a ver la solución que tenemos por aquí. Pues tenemos por aquí, es decir, introducción, sintaxis, solución, no nos equivoquemos, solución del ejercicio semántico. Muy bien. A este tipo de problemas, que son los realmente bonitos, es a lo que no hay que tenerles demasiado miedo, ¿no? Pues ya está. Empezamos. Solución del ejercicio. Pues tengo un conjunto de atributos, aquí no hay duda, porcentajes de nitrógeno, porcentaje de fósforo, porcentaje de potasio, variedad que quiero cultivar, tipo de suelo, tipo de fertilizante, clima, el clima está también tabulado, no solamente frío-caliente, muchísimas, ahí se hila bastante fino, pero claro, C será dominio, pues tipos de clima y eso está codificado. H, humedad, M sub S, pues el momento adecuado será tal mes, tal lo que sea. Bien. Pues fijaros qué conjunto de dependencias más fácil. Nitrógeno, fósforo, potasio y variedad determina tipo de fertilizante. Clima, tipo de suelo determina grado de humedad. Grado de humedad, tipo de suelo y variedad determina el momento más adecuado para la siembra. Las dependencias que hemos escrito nos hemos limitado a transcribir en el metalenguaje del modelo las especificaciones de los expertos. Si no he sobreespecificado yo, cosa que es prácticamente imposible, pues no tengo que investigar si hay atributos superfluos. Si me dicen que el tipo de fertilizante adecuado depende de esos 4 parámetros, yo ni quito ni pongo. Y así será por la experiencia. Y lo mismo con las otras 2 dependencias. Luego fijaros que a la hora de estudiar, o mejor dicho, deducir un conjunto recubrimiento equivalente a L no redundante, obvio el paso de los atributos superfluos. ¿Vale? Ojo, si todo va a ejecutarse de forma automática en un proceso, pues no va la parte de estudio de posibles atributos superfluos que no va a encontrar. Pero si yo estoy haciendo un ejercicio de entrenamiento y de divertimento, desde luego me lo paso por alto. Bueno, puede haber dependencias redundantes. Ahí sí cabe que me insistan en una cosa y en otra y que al final no fuera necesaria nada más que una de ellas. Pero bueno, aquí tengo que estudiar si la dependencia 1 o la 2 o la 3, no les puse el número, perdonad, pero bueno, se entiende que en ese orden la 1, 2 y 3 son la primera, segunda y tercera, pues estudio la primera a nivel de posible redundancia y digo, ¿cuál es el cierre de NPKV respecto de las dependencias 2 y la 3? Pues NPKV. Entonces, T sub R no aparece, perdón, T sub F no aparece ahí para nada, pues no es redundante. Igual me pasa con la segunda y la tercera.
calculo el cierre de ct sub s respecto de 1, 3 y es h, no es redundante. La de htsv respecto de 1, 2 es htsv y, perdón, es, uy, qué rata más gorda, qué rata más gorda. Volvemos al anterior, perdón. El cierre de ct sub s es ct sub s, perdón. El cierre de ct sub s es ct sub s que no incluye h, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Bien. Disculpad. Muy bien. Ninguna dependencia es redundante. O sea, ahí donde pongo cierre de ct sub s respecto de la 1 y la 3 es ct sub s, que no contiene h. Cálculo de la clave, o mejor dicho, de una clave. Conjunto izquierdo, npkvc t sub s, conjunto de t sub f m s y d es h, la n vacía, y bueno, pues sale un núcleo bastante importante, ¿verdad? Cosa que es bastante corriente en este tipo de problemas de tipo científico experimental. Es bastante corriente, ¿eh? Que se encuentre uno con un núcleo muy gordo. En el campo de la gestión, llamemos en una empresa, llamemos en la gestión de tipo académico, etcétera, o una gestión de una compañía aérea, de un hotel, de lo que queráis, tan complicado como sea, las claves no suelen ser tan largas. Y esto es porque el conjunto de parámetros que se consideran en una experimentación son muy grandes. Bueno, pues calculo el cierre de z, resulta que me obtengo todo. Pues este z es clave y clave única. Subesquemas. Pues asociar un esquema a cada grupo de dependencias con el mismo implicante. Aquí pues no hay dependencias con el mismo implicante, lo aplico a la 1, a la 2 y a la 3, cada una de las cuales me va a generar un subesquema. En ninguno de ellos me va a aparecer la clave, o me aparece la clave, mejor dicho. Por tanto, lo añado. Y ya está. Problema terminado. Los problemas semánticos requieren del paso a sintaxis o a un modelo sintáctico por parte del analista, pero el conocimiento del significado de los símbolos permite simplificar el proceso de eliminación de posibles redundancias a nivel de atributos. De todas formas, ese conocimiento no es algoritmizable, de modo que es muy útil el uso del procedimiento sintáctico. Bueno, en todo caso, o sea, quiero decir, no es que sea útil, sino que es que realmente el proceso de diseño, al final, es el procedimiento sintáctico. Pero lo que he querido expresar es que si los símbolos son interpretados, tienen un significado, yo puedo valerme de ese significado para agilizar mi proceso de simplificación a nivel de atributos. Pero, repito, cuando esto nos diseña y programa un módulo de diseño, pues no puede decirle a su sistema cómo pasar del mundo real al mundo sintáctico, cómo las reglas expresadas en un lenguaje lo más sencillo, claro y no repetitivo y no redundante posible, me van a permitir escribir las dependencias. Eso no lo puedo decir, eso lo tengo que hacer yo, ¿vale? Es un paso que nadie puede hacer por la persona, pero después lo que hace el sistema es ejecutar aquello.
El paso esencial es saber describir las especificaciones en términos de dependencias, de modo que cada una sea correcta y el conjunto es completo. Insisto, corrección, completitud, que cada dependencia que yo haya escrito sea correcta, es decir, me esté representando una regla real y que no me haya olvidado de ninguna. Toda sea correcta, toda regla sea correcta, por tanto, todo lo que de ella se deduzca es correcto. Sea un conjunto completo, es decir, ningún hecho real presente en la base o deducible del contenido de la base va a dejar de ser deducible, accesible por mi sistema. Si un conjunto L es correcto, pero no completo, no me vale. Si es incorrecto, me vale menos todavía. Necesito que mi conjunto sea correcto y completo, lo cual no quiere decir que no contenga redundancia. No pasa nada. Para eso nos empleamos tranquila y ordenadamente a eliminar esa redundancia. Bien, entonces, pues a trabajar estos aspectos. Los ejercicios, vamos a decir, de tipo semántico son de lejos los más bonitos y los más interesantes, pero no estamos en clases presenciales, desgraciadamente, y vamos a lo que vamos, que es a aprendernos un algoritmo.